Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén súper bien. Hoy estoy aquí súper emocionada y lista para sumergirnos en un tema que, como siempre, sé que les fascina tanto como a mí, la vida personal de nuestros adorados actores turcos. Y en particular, hoy vamos a desentrañar un tema muy interesante y que ha generado mucha curiosidad: la paternidad. Y más específicamente vamos a explorar qué piensa nuestro querido, guapísimo y talentoso Can Yaman sobre este tema, basándonos en las revelaciones de una persona muy especial en su vida, su compañera de trabajo y amiga, la increíble Demet Özdemir. Sí, la Demet Lagunes, la que nos enamoró en Erkencikus junto a Can. ¿Listos para un chismecito de los buenos? Pues quédense conmigo porque lo que Demet ha contado, créanme, es súper revelador. Pero antes de que nos adentremos en este mar de información, quiero recordarles, por si son nuevos en el canal, que se suscriban. Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este canal, siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas, los actores, las actrices, los chismes jugosos, todo lo que les encanta. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, no se olviden de dejar un like. Me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Así que a darle al like y a compartir el vídeo. Bueno, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman, con su encanto arrollador, su físico espectacular y su talento innegable, se ha convertido en uno de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Su carrera ha ido viento en popa, protagonizando series exitosísimas que han conquistado corazones en todo el mundo, como Erkencikus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, y, más recientemente, Sandokan, donde demostró una vez más su versatilidad y su capacidad para cautivar a la audiencia. Y claro, con tanta fama, es completamente natural que el público se pregunte sobre su vida personal, sobre sus relaciones, sobre sus planes de futuro y, por supuesto, sobre la paternidad. La paternidad, ese tema que siempre despierta curiosidad, emociones y especulaciones. ¿Cómo ven los actores y actrices turcos este tema? ¿Se imaginan con hijos? ¿Están listos para formar una familia? ¿Sueñan con la idea de ser padres o madres? Y en el caso específico de Can Yaman, las preguntas sobre este tema siempre han estado a la orden del día. ¿Tiene ganas de ser padre? ¿Cómo cree que sería su vida con hijos? ¿Se ve a sí mismo en el papel de papá? La respuesta a estas preguntas hasta ahora ha sido, en gran medida, un misterio. Can, como muchos actores, siempre ha sido muy discreto con su vida privada. No le gusta exponerse demasiado, y rara vez habla abiertamente sobre sus planes personales, sus sentimientos más íntimos y sus deseos. Sin embargo, aquí es donde entra en juego nuestra querida Demet Özdemir. Durante el rodaje de Erkencikus, la serie que los catapultó a la fama mundial, Demet y Can desarrollaron una relación muy cercana, una amistad que, como suele suceder, traspasó la pantalla y se convirtió en algo real. Y como sucede con muchos compañeros de trabajo que se hacen amigos, es natural que compartan muchas cosas, desde experiencias cotidianas hasta confidencias y sueños. Pues bien, en numerosas entrevistas, Demet ha sido preguntada sobre Can Yaman y su opinión sobre la paternidad. Y las respuestas que ha dado, como les dije al principio, son realmente interesantes y nos brindan una visión más profunda de lo que Can piensa sobre este tema tan importante. Demet, con su naturalidad, su simpatía y su espontaneidad características, ha revelado algunos detalles que nos dan una idea de las posibles motivaciones, anhelos y expectativas de Can. Una de las primeras cosas que Demet ha compartido es que Can tiene una personalidad muy protectora y familiar. Ella ha contado que durante el rodaje de Erkencikus, él siempre se preocupaba por el bienestar de todos en el equipo, especialmente por los más jóvenes, por aquellos que quizás no tenían tanta experiencia en el mundo del espectáculo. Era un compañero atento, considerado, siempre dispuesto a ayudar y a brindar apoyo. Esta faceta de Can, esta preocupación constante por los demás, por el bienestar de las personas que lo rodean, es un indicio muy claro de que podría ser un padre muy atento, muy cariñoso y muy comprometido con el bienestar de sus hijos. Imaginemos a Can Yaman como padre, cuidando de sus hijos, jugando con ellos, protegiéndolos. Definitivamente una imagen adorable. Demet también ha hablado sobre la madurez de Can. Según ella, Can ha evolucionado mucho a lo largo de los años, tanto a nivel personal como profesional.
Ha aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática, con las expectativas del público. Ha aprendido a madurar como persona, a tomar decisiones importantes en su vida, a definir sus prioridades. Esta madurez, según Demet, es un factor fundamental que lo hace apto para cualquier responsabilidad, incluida la paternidad. Una persona madura, que ha experimentado y aprendido a lo largo del camino, está mucho mejor preparada para afrontar los desafíos y las alegrías que conlleva la paternidad. Y en este sentido, Demet parece convencida de que Can ha dado pasos importantes en su proceso de crecimiento personal. Pero lo que más ha llamado la atención de las declaraciones de Demet, y lo que ha generado más especulaciones y debates entre los fans, es su respuesta sobre si Can quiere tener hijos. Ella, con una sonrisa cómplice con ese brillo en los ojos que delata la complicidad, ha dicho que Can admira mucho a las familias, a los padres y madres que se dedican a sus hijos con amor y entrega. Ha reconocido que Can siempre ha mostrado un gran interés por la idea de formar una familia, por construir un hogar lleno de amor y felicidad. Demet ha insinuado con sutileza que Can se imagina con hijos, que en el fondo, sueña con la idea de ser padre. Sin embargo, ha añadido un matiz importante: quizás en este momento de su vida, todavía no es el momento adecuado para él. Y aquí viene la clave, el punto más interesante de la conversación. Demet ha enfatizado que Can es una persona muy centrada en su trabajo, en su carrera, en sus proyectos profesionales. Que en estos momentos de su vida, está muy enfocado en sus estudios porque, recordemos, Can es un hombre que se preocupa por su formación y que busca siempre superarse a sí mismo, en sus proyectos laborales, y en construir un futuro profesional sólido y exitoso. Lo cual nos lleva a deducir, con un cierto grado de certeza, que tal vez, Can considera que todavía no es el momento ideal para tener hijos. Quizás siente que quiere disfrutar al máximo de su carrera, de su crecimiento personal, de sus logros profesionales, antes de asumir la responsabilidad de formar una familia. Pero ojo, esto no significa en absoluto que Can no quiera ser padre en el futuro. Todo lo contrario. Demet ha aclarado que Can es una persona que valora mucho la familia, que tiene un gran afecto por los niños, y que en algún momento seguramente querrá tener sus propios hijos. Simplemente por el momento está concentrado en otros aspectos de su vida, en alcanzar sus metas profesionales, en consolidar su carrera. Está aprovechando al máximo esta etapa de su vida para crecer, aprender, y construir un camino sólido para el futuro. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos inferir de las declaraciones de Demet Özdemir? Pues que Can Yaman, según la perspectiva de su amiga y colega, es un hombre que tiene una visión muy positiva de la paternidad. Que admira a las familias, que se preocupa por los niños, que se siente atraído por la idea de formar un hogar, y que probablemente se imagina a sí mismo como padre en el futuro. Sin embargo, actualmente está enfocado en su carrera, en su crecimiento personal, y es probable que esté esperando el momento oportuno para formar una familia, un momento en el que pueda dedicar todo su tiempo, su amor y su energía a sus hijos. Pero amigos, no todos son las declaraciones de Demet. También podemos analizar el comportamiento de Can en las redes sociales, en las entrevistas y en los eventos públicos a los que asiste. Y lo cierto es que en varias ocasiones, ha demostrado ser una persona muy sensible con los niños. Lo hemos visto interactuar con niños en eventos benéficos, en presentaciones de series, en rodajes, sonriendo, jugando con ellos, demostrando una gran empatía y un cariño especial por los más pequeños. Hemos visto fotografías y vídeos de Can compartiendo momentos de alegría con niños, abrazándolos, contándoles chistes, o simplemente jugando con ellos. Estas imágenes son muy reveladoras y nos muestran una faceta de Can que confirma la idea de que podría ser un padre muy cariñoso y atento. Además, en algunas entrevistas, Can ha expresado su deseo de tener una familia algún día, de formar un hogar, de compartir su vida con una persona especial. Aunque no lo ha hecho de manera explícita, ha dejado entrever que la idea de la paternidad es algo que está presente en sus pensamientos, en sus aspiraciones y en sus anhelos. Ha mencionado la importancia de la familia, de los valores familiares, y de la felicidad que se puede encontrar en el amor y en la compañía de los seres queridos. Y como todos sabemos, Can ha tenido algunas relaciones sentimentales a lo largo de los años. Sus parejas por lo general han sido mujeres muy atractivas, inteligentes, con una gran personalidad y con una carrera profesional exitosa. Esto nos da a entender que Can busca en una pareja, alguien con quien pueda compartir sus intereses, sus sueños, sus valores, y con quien pueda construir un futuro sólido y feliz. ¿Y qué mejor futuro que formar una familia, que tener hijos, que compartir?
La vida con una persona a la que amas y con la que quieres construir un hogar. En resumen, la información que tenemos sobre Can Yaman y la paternidad es un poco contradictoria, pero también muy prometedora. Por un lado, Demet nos dice que Can admira a las familias, que se preocupa por los niños, y que se imagina como padre en el futuro. Por otro lado, nos da a entender que actualmente está enfocado en su carrera, y que quizás no sea el momento adecuado para formar una familia. Pero esto no significa que Can no quiera tener hijos. Simplemente está esperando el momento oportuno, el momento en el que pueda dedicar todo su tiempo y su energía a sus hijos, y a construir un hogar lleno de amor y felicidad. Personalmente yo creo que Can Yaman sería un padre maravilloso. Tiene un gran corazón, es muy protector, es muy sensible y tiene una personalidad muy fuerte, pero a la vez muy cariñosa. Creo que su madurez, su experiencia de vida, su capacidad de superación y su deseo de aprender y crecer constantemente, lo convertirían en un padre muy comprensivo, muy atento, muy cariñoso y muy comprometido con el bienestar de sus hijos. Además, creo que Can tiene la capacidad de transmitir valores importantes a sus hijos, como la honestidad, la perseverancia, el respeto y la importancia de luchar por sus sueños. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Can Yaman será un buen padre? ¿Se imaginan cómo sería su vida con hijos? ¿Creen que tendrá una niña, un niño, o ambos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y conocer sus opiniones. Me encanta saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de nuestros actores favoritos. Así que a comentar. Pero bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado conocer un poquito más sobre lo que piensa Can Yaman acerca de la paternidad, gracias a las revelaciones de Demet Özdemir, una amiga que lo conoce muy bien y que nos ha brindado información valiosa y muy interesante. ¿No es fascinante cómo la amistad entre estos dos actores nos revela detalles tan íntimos y nos permite conocer un poco más a la persona detrás del personaje? A mí me encanta. Recuerden que si les gustó este vídeo, me ayudarían muchísimo si le dan un like, si lo comparten con sus amigos, familiares y con todos los fans de las series turcas. Así más personas podrán descubrir este canal y unirse a nuestra comunidad. Y así podremos compartir nuestra pasión por las series turcas, por los actores, por los chismes y por todo lo que nos encanta. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al día con todas las novedades del mundo de las series turcas, los actores y actrices, los chismes jugosos, las entrevistas, los análisis y mucho más. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y no olviden dejar sus comentarios. Nos vemos.